Vamos a empezar. Buenos días a todos. Les agradezco por acompañarnos en nuestras charlas de pediatría. Esta charla fue asesorada por el doctor Eduardo Cortés, quien es neurocirujano pediatra del Hospital San Vicente Fundación. La idea de la charla es tratar como de complementar las otras charlas que se habían relacionado a este tema, que es la tercer ventrículo cisternostomía endoscópica. En esta trataremos de dar prioridad a los aspectos técnicos y a los aspectos anatómicos que son importantes a la hora de realizar este procedimiento. Entonces debemos comprender que esta técnica pues ya lleva muchos años y se ha desarrollado con el tiempo, principalmente es porque requiere el apoyo de la tecnología para poder realizarla, y cada vez va a ser mucho más fácil para poder identificar todas las estructuras intraventriculares de forma adecuada, teniendo en cuenta las herramientas que se han desarrollado con el tiempo. El objetivo de esta técnica quirúrgica es lograr que a través de una técnica mínimamente invasiva se logre fenestrar lo que es el piso del tercer ventrículo como una forma de lograr una vía alterna para el líquido cefalorraquídeo, el cual ese flujo se encuentra obstruido por diferentes patologías. Entonces, en esta resonancia podemos observar cuál sería como el objetivo, el cambio que veríamos. En la imagen de la izquierda podemos observar que en este paciente, a nivel del acueducto de Silvio, presenta una estenosis, la cual limita el flujo normalmente que va desde los ventrículos laterales, pasa a través del acueducto de Silvio, pasa al cuarto ventrículo y egresa a través de los agujeros de Luschka y Magendie para poder salir hacia el espacio subaracnoideo y posteriormente circular hacia las vellosidades aracnoideas. Entonces, cuando hay un punto de obstrucción desde lo que es el tercio medio del tercer ventrículo hasta la cisterna prepontina, cualquier alteración que genere una obstrucción en esta vía que les acabo de mencionar, podría ser una buena opción realizar este procedimiento, ¿cierto? Diferentes patologías, principalmente tumorales, ¿cierto? O congénitas, como la estenosis del acueducto. Entonces, como podemos ver en este caso, después de lograr una fenestración del piso del tercer ventrículo, se observa que en la resonancia de control hay un vacío de flujo que atraviesa el sitio de la ostomía, logrando que incluso ese piso del tercer ventrículo que estaba deprimido ya se normalice con una mejoría como tal imagenológica de la hidrocefalia que presentaba secundaria a la estenosis del acueducto. Ya entrando en materia, una vez que hemos decidido realizar el procedimiento al paciente, debemos tener en cuenta algunos parámetros como la craniometría, ya que esto nos va a permitir determinar cuál sería el punto adecuado para hacer la trepanación dependiendo del objetivo que deseemos obtener, ¿cierto? Porque si en la mayoría de los casos lo que buscamos es fenestrar el piso del tercer ventrículo, los datos que se han logrado conocer nos han permitido determinar lo siguiente, y es que cuando el paciente presenta hidrocefalia, usualmente lo que son las dimensiones del ventrículo van a ser muy variables, y esto pues principalmente va a tener un efecto directo sobre las relaciones anatómicas tanto del tercer ventrículo como del agujero de Monro. Se ha determinado que existen amplia gama de datos que han sido reportados en relación a los puntos de entrada que son recomendados con el fin de lograr una trayectoria atraumática. Aquí en el tercer cuadro, como podemos observarlo, se ha determinado que se podría realizar desde la línea media hacia el lateral, más o menos entre los 12.5 y los 44 milímetros, desde si tenemos en cuenta el plano sagital, desde la sutura coronal hacia anterior, podríamos avanzar desde 16 hasta 30 milímetros, y desde la coronal hacia posterior desde los 35 a los 46 milímetros. Si tomamos en cuenta esta información, es muy amplio el rango en el cual podríamos lograr obtener un trépano, ¿cierto? Que nos permitiera
tener como objetivo la fenestración del piso del tercer ventrículo. Es por esto que se ha determinado, y la literatura también apoya y es clara en que el punto de entrada debe ajustarse de acuerdo a la morfología de cada paciente y de los objetivos, porque si, por ejemplo, dentro de lo que queremos hacer no solamente es fenestrar el piso del tercer ventrículo, sino también, por ejemplo, lograr una acueductoplastia, tenemos que tener en cuenta dos variables para saber si tenemos que irnos de pronto un poco hacia adelante de la coronal o sobre la coronal, como les mostraré más adelante. Entonces, no existe como una única trayectoria y deberíamos evaluar de forma adecuada con la imagen del paciente, teniendo en cuenta los objetivos que queremos hacerlo. Ya una vez que tenemos el paciente anestesiado, tenemos que ubicarlo, ¿cierto? La posición en la cual se realiza este procedimiento es clave y puede variar. Por ejemplo, en estas imágenes podemos observar que en un paciente pediátrico, ¿cierto? Lograr una flexión entre los 30 y los 40 grados más o menos es relativamente fácil porque toda su columna cervical es flexible y como lo podemos observar en la imagen inferior, en un paciente adulto, a pesar de que se intenta tratar de flexionar un poco más el cuello, debido a sus cambios artrósicos, es muy limitado. Y esto es importante saberlo, ya que cuando vamos a dirigir el neuroendoscopio en la dirección de ingreso, esta dirección puede variar, ya que, por ejemplo, en el paciente pediátrico que está muy flexionado, la idea es realizarlo de forma perpendicular, guiado hacia la línea pupilar media, mientras que en el caso, por ejemplo, inferior, ya que no se logra una adecuada flexión del cuello, tendríamos que tratar de no entrar perpendiculares, sino irnos un poco hacia atrás con el neuroendoscopio para dirigir hacia adelante la punta del endoscopio. Entonces, estas variaciones tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de la posición del paciente. Una vez que esté posicionado, ya lo que hacemos es fijarlo, ¿cierto? Porque cualquier movimiento muy sutil que realicemos en el paciente puede generar daños en todas las paredes, y como tenemos conocimiento amplio, cualquier lesión a nivel de las paredes del ventrículo son áreas muy elocuentes. Entonces, la idea es disminuir el riesgo fijándolo con estas dos bandas. La propuesta es hacerlo de esta forma, ¿cierto? Una para tratar de fijar lo que son los rollos y el soporte que está flejando el cuello, y la otra es flejar la cabeza con una banda horizontal. Dentro de la preparación que debemos tener, en la imagen de la izquierda podemos observar cómo la torre de alta definición del neuroendoscopio se posiciona usualmente al lado izquierdo, con el objetivo de tener una visión directa cuando estemos realizándolo, porque la mayoría de las veces se preferiría realizar el agujero del lado derecho. Entonces, esto nos va a permitir una posición ergonómica a la hora de la cirugía. En la imagen de la derecha podemos observar que el cirujano debe previamente establecer cuál sería la altura de la camilla, ya que esta posición debe tener una adecuada comodidad en la cual sus brazos y el antebrazo debería tener un 90 grados y debería estar pegado al torso, con el objetivo de disminuir la fatiga a nivel muscular y mantener los movimientos finos que se requieren para este procedimiento. En relación a la incisión de la piel, entonces debemos ubicar, ¿cierto?, la sutura coronal y la línea media como puntos de referencia. En este paciente, por ejemplo, adulto, ya el doctor Cortés nos va a comentar acerca de su experiencia. Él nos propone que deberíamos realizar un punto de entrada 1.5 centímetros lateral a la línea media y 1.5 centímetros anterior a la sutura coronal, con el objetivo de lograr la llegada hacia el foramen de Monro y hacia el tercer ventrículo de forma directa. En este caso, por ejemplo, de la derecha, teniendo en cuenta unas particularidades de la anatomía que analizamos, se determinó realizarlo solamente 1,5 centímetros sobre la línea coronal. Entonces podemos ver que esto puede variar.
Dentro de los instrumentos que debemos saber para esta cirugía, yo pienso que esta cirugía es una cirugía de muchos pasos y que debemos tener claridad acerca de qué equipos tenemos y estar muy familiarizados, ya que a veces no conocer, por ejemplo, la dirección en la cual se inserta el neuroendoscopio, porque pueden haber variaciones entre las distintas casas que nos prestan el servicio, nos pueden llevar a movimientos y a generar lesiones en el paciente. Entonces, como podemos ver en esta mesa quirúrgica, hay diferentes herramientas, ¿cierto? Como por ejemplo el neuroendoscopio que se encuentra en la mitad con su trocar, sus diferentes pinzas, ¿cierto? Y esto lo vamos a ir armando a lo largo de la charla. Tenemos que tener en cuenta que cuando no se tiene un ayudante, específicamente un colega que tenga una amplia experiencia, que sepa realizar el procedimiento, también es necesario realizarlo con un soporte, ya que uno es el cirujano que está realizando el procedimiento como la fenestración con el Fogarty y tomando, por ejemplo, la biopsia si lo requiere, y otro neurocirujano debería realizar un adecuado soporte y una navegación con movimientos muy sutiles para evitar lesiones del paciente. Cuando no se tiene esto, pues el soporte nos daría como una ayuda extra al fijar el neuroendoscopio. Entonces, en estas imágenes podemos observar cómo tratamos como de lograr que esta, como es una cirugía en la cual hay una irrigación continua del líquido utilizado, específicamente el lactato de Ringer, proponemos poner como un material que nos permita recolectar toda esa agua para que tengamos un control adecuado sobre todo el campo quirúrgico. Debemos, una vez que esté vestido, alistar y verificar lo que es la cámara del neuroendoscopio, verificarla que esté bien enfocado, que no tenga zoom, porque esto nos puede llevar a lesiones inadvertidas una vez que realicemos la introducción del endoscopio, la fuente de luz que esté funcionando. En la parte inferior podemos ver cómo se arma el sistema de irrigación, la cual va a ser dado a través de un sistema que utiliza usualmente urología, ¿cierto? Es un sistema de irrigación en Y que se conecta a una llave de 3 vías. Esta es una jeringa de 50 cc y una extensión de anestesia, que esta extensión de anestesia es la que vamos a insertar en el neuroendoscopio. Entonces, antes de realizar todo esto, ¿cierto? Debemos verificar el equipo y el sistema debe estar purgado y verificado para que funcione. Este es el trocar, ¿cierto? Que utilizamos. Tiene las mismas características de las diferentes marcas. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que tiene unos puntos. Esperen, les voy a señalar. Aquí podemos observar que el punto de referencia es un 0 que va a ir alineado con este otro 0. Entonces, para introducir sobre la camisa el trocar, debemos alinearlo, y una vez que esté alineado, lo que hacemos es girarle esta llave para que lo asegure. Este es el equipo del neuroendoscopio. Como yo les menciono, puede variar, pero la mayoría se compone de unas partes que son importantes conocerlas, como es el lente, ¿cierto? Este, por ejemplo, tiene el lente incluido, pero hay unos que el lente está aparte de lo que es el sistema donde van los puertos, tanto para la fuente de luz como un puerto de trabajo, un puerto que usualmente se utiliza para lograr la irrigación continua, y otro puerto que es el de rebosamiento, que es donde sale el líquido en exceso y lo que permite que no se vaya a generar una hipertensión endocrinal en forma de que no salga el líquido que se está irrigando. Entonces, para armar esto es similar, ¿cierto? Podemos observar el 0 aquí con la línea, ¿cierto? Lo introducimos y luego de introducirlo lo giramos. Este es un video en el cual podemos observar cómo se realiza como tal el procedimiento que les había mencionado. La idea es asegurarlo. Esto es un seguro que gira sobre su propio eje, ¿cierto? Y este es un endoscopio de otra marca, la cual el lente se separa de los puertos de trabajo, y para lograr introducirlo, ¿cierto? Debemos buscar el 0 de referencia. La idea de estos pasos es hacerlos antes de la cirugía para que cuando estemos ya con el ventrículo expuesto no tengamos que estar como tratando como de armar todo este sistema.
Entonces aquí, por ejemplo, ya logramos alinear todo el sistema y esto es lo que lo introducimos una vez que hayamos logrado como tal la hemostasia a nivel de la punción ventricular. Entonces, por ejemplo, después de hacer la incisión en un paciente que todavía tiene su fontanela anterior, y aquí podemos observar, por ejemplo, el hueso frontal, el hueso parietal y cómo deberíamos realizar esa pequeña resección de hueso que nos va a permitir acceder al sitio que habíamos establecido previamente, ¿cierto? Y a través de eso, pues hacemos la incisión e introducimos como tal el trocar para poder tener la vía de acceso. Entonces, una vez que introducimos, ¿cierto? El trocar y el neuroendoscopio, la persona que está realizando la navegación, entonces con su mano usualmente la no dominante va a fijar el punto de entrada de la camisa para que esta no se vaya a mover en relación a la profundidad, ¿cierto? Y con la otra usualmente va a fijar la cámara. Esto es importante para que de esta manera y a través de la posición ergonómica pueda tener un mayor control de toda la cirugía. Una vez que introducimos, entonces, lo primero que tenemos que determinar son estos puntos claves de orientación en la anatomía endoscópica en el ventrículo lateral. La literatura nos propone que deberíamos estar muy familiarizados tanto con lo que es la vista del lado izquierdo como la vista del lado derecho, ¿cierto? Porque como podemos observarlo, varían en relación a las direcciones de cómo se encuentran los plexos coroides y los diferentes hitos anatómicos como la vena septal o la talamoestriada, ¿cierto? Que se van a encontrar en unas direcciones distintas. Y los otros puntos de reparo, pues también va a ser el septum pelúceo, que nos va a marcarlo como tal la línea media, el piso, que va a ser el tálamo. Entonces debemos tener en cuenta todos estos reparos anatómicos. Debemos conocer que, por ejemplo, en este lado derecho, que es la vista usual, ¿cierto? Toda esta sustancia que podemos observar, la que forma el agujero de Monro, va a tener como tal una estrecha relación, ya que esta va a ser generada por la columna anterior del fornix, no solamente la parte anterior, sino la parte más medial, y ya yéndonos hacia acá va a estar lo que es el septum pellucidum, formando lo que es la parte más medial del agujero de Monro. Lo que es el sistema venoso va a estar compuesto, ¿cierto? Por las venas, la vena septal anterior, usualmente esta es más delgada que la vena talamoestriada. Esta vena talamoestriada va a recoger aproximadamente 4 venas que van a estar relacionadas y drenando lo que es la región gangliobasal. Una vez que estas dos venas se llegan hacia el agujero de Monro, van a unirse, drenando hacia las venas cerebrales internas. Es por esto que estas lesiones de estas venas van a generar un infarto venoso en estructuras muy elocuentes. Las variaciones anatómicas que podemos encontrar pueden ser muchas. Aquí trato de mostrarles que podemos encontrar desde un foramen muy pequeño, ¿cierto? Con un plexo coroideo que se introduce y que ocluye parcialmente ese foramen de Monro, y en estos casos es donde deberíamos, por ejemplo, tener a la mano ese Fogarty para tratar como de dilatar un poquito más y hacer una plastia de este foramen. Podemos encontrar en la imagen B que desde el ingreso, desde que introducimos el neuroendoscopio, tenemos acceso y podemos observar los cuerpos mamilares y el piso del tercer ventrículo de forma clara, y podemos encontrarlo con estas dos imágenes en la parte inferior, en la cual podemos observar en la imagen inferior izquierda un agujero de Monro que va a estar muy grande, ¿cierto? Que permite ver todos los puntos de referencia, ¿cierto? Hasta el dorso celar, con sus cuerpos mamilares y demás. Pero ¿esto por qué se da? Esto usualmente se da en pacientes con una hidrocefalia crónica que siempre han permanecido con unas altas presiones, y que esto va a deteriorar de forma progresiva principalmente lo que es el septum pellucidum. Así podemos observar que aquí, por ejemplo, hay una ausencia del septum pellucidum
en la imagen de la inferior derecha y hay una deformidad como tal del foramen de Monro y solamente alcanzamos a apreciar lo que es la columna del fornix, que nos va a tratar como de ayudar en este hito anatómico para darnos la referencia. Esas son otras anormalidades que podemos ver en relación al agujero de Monro. Podemos encontrar septos simples o podemos encontrar múltiples septos, lo cual vamos a tratar de ampliar con el Fogarty, ya que esto nos va a generar una adecuada permeabilización para que el líquido cefalorraquídeo pase a través de este defecto de forma adecuada. En la imagen inferior podemos ver, por ejemplo, un caso de una hidrocefalia unilateral en la cual en la resonancia de forma clara podemos observar una banda, ¿cierto? Un tejido cicatricial que genera la obstrucción a nivel de ese ventrículo lateral y una vez que hacemos la endoscopia podemos observar y esa correlación, podemos encontrar aquí los hitos anatómicos que es la vena septal, la tálamo estriada, algo de atrofia de este plexo coroideo que se ve aquí y donde debería estar el foramen de Monro, pues está el tejido cicatricial, estos punticos y estas zonas de hemosiderina nos hablan de la posible etiología que pueda ser relacionado con una hemorragia intraventricular. Entonces aquí podemos observar en video cómo podemos tratar como de dilatar un poco el foramen de Monro para tratar de no solamente, por ejemplo, en las patologías que habíamos mencionado hace un momento, generar la fenestración del foramen de Monro, sino que muchas veces cuando es pequeño debemos tratar de dilatarlo e incluso tratar de hacer la coagulación, como podemos observarlo en el video del plexo coroideo, para que una vez que introduzcamos el neuroendoscopio hasta el tercer ventrículo, no se vaya a generar una hemorragia difícil de controlar y que tengamos pues una demora no controlada en el procedimiento. Entonces, la literatura pues, nos propone el ángulo venoso que habíamos discutido, ¿cierto? Y las diferentes variantes anatómicas de todas estas estructuras, como podemos observarlo. Ellos forman una Y, ¿cierto? Una por la vena septal anterior, la tálamo estriada, que van a drenar formando el resto de la Y a la vena cerebral interna. Y con sus diferentes morfologías, teniendo en cuenta su estrecha relación con el plexo coroideo, ¿cierto? En el piso el tálamo, el septum hacia medial y la columna anterior del fornix que va a generar lo que es la parte más anterior del foramen. El plexo coroideo, como podemos observarlo aquí, esto es una imagen pues bastante panorámica, donde no solamente podemos ver toda su extensión en su estrecha relación con el tálamo, la vena tálamo estriada, la septal anterior, sino que también si utilizando un endoscopio más hacia posterior, incluso no solamente de 0 grados, sino de 30 grados, podemos observar cómo el plexo coroideo se va. En otras patologías, como por ejemplo en hipertensión endocranianas crónicas, podemos observar cómo esto afecta como tal el plexo coroideo y podemos encontrarlo desde atrófico, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen inferior izquierda, hasta un poco hiperplásico con la formación de quistes, que muchas veces estos pueden generar una obstrucción a nivel del foramen. El septum pellucidum puede variar, igual por la hipertensión crónica no controlada, desde poder encontrarlo de forma íntegra, como es lo usual en los pacientes, hasta ver casos en los cuales ya hay múltiples defectos debido a esa hipertensión crónica, donde prácticamente podemos ver todos los componentes del ventrículo contralateral, ¿cierto? O ya sea, por ejemplo, por una agenesia total del septum pellucidum, podemos ver ambas estructuras una vez ingresamos a uno de los ventrículos laterales, como podemos observarlo aquí, tálamo del lado derecho, tálamo del lado izquierdo, los correspondientes plexos coroideos y los agujeros de Monro y el fornix. El fornix también es una estructura que debemos reconocer de forma adecuada. Aquí en la imagen A
es un caso en el cual hay una ausencia del septum pellucid, podemos ver los dos pilares de ambos lados y ya podemos observarlo, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, como casos donde hay múltiples anomalías en la formación del tejido cerebral. Hay como tal un único fornix que está fusionado y podemos ver las dos cavidades ventriculares con el endoscopio. Esta es como tal como la vista una vez que hemos realizado el adecuado manejo del foramen de Monro y nos introducimos al tercer ventrículo, que es donde vamos a identificar las diferentes estructuras. En el tercer ventrículo, las estructuras que debemos tener en cuenta, como lo observamos aquí vemos algo del plexo coroideo, las dos venas, septal anterior, tálamo estriada. Aquí podemos ver cómo se asoma de forma muy sutil el cuerpo mamilar del lado derecho. Vemos como tal el tuber cinereum, que es esta membrana donde vamos a realizar la fenestración como tal, el receso infundibular, que usualmente es una zona más oscura, grisácea, con un tono rosado alrededor, el quiasma, que es la estructura adyacente que le sigue hacia anterior, que es una banda blanca horizontal, y la comisura anterior. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, un lente de 30 grados, ya podemos observar no solamente eso, sino que podemos ir más allá del quiasma óptico, identificando lo que es la lámina terminalis, pero esto es logrado a través de otros equipos de 30 grados específicamente. Ya una vez que estamos en el tercer ventrículo, otras estructuras que podemos ir reconociendo, a pesar de la distorsión, son, por ejemplo, que entre los cuerpos mamilares y delante de ellos vamos a comenzar a identificar estructuras vasculares como la arteria basilar. Aquí en la imagen de la derecha vemos cómo se pronuncia de una forma adecuada por la transparencia del piso del tercer ventrículo, el dorso celar. Entonces, esta zona, ¿cierto?, es donde deberíamos realizar la fenestración del piso del tercer ventrículo. Tuber cinereum, que es la zona donde lo realizamos. Entonces, aquí podemos ver diferentes formas de cómo podemos encontrarlos. Todos se van a ver afectados por las diferentes patologías. Podemos encontrarlo desde un tuber cinereum que es avascular, ligeramente vascularizado, o incluso cuando pacientes tienen presiones intracraneales muy altas, con unas hidrocefalias descompensadas, podemos ver una depresión de ese piso del tercer ventrículo con dorso celar que está pronunciado acá, y cómo el efecto de esta presión puede deformar como tal hacia las cisternas perimesencefálicas, como tal el piso del tercer ventrículo. Este piso del tercer ventrículo, estas son imágenes de diferentes patologías. Por ejemplo, estos pigmentos que se observan aquí son pigmentos de hemosiderina, las cuales pueden ser relacionadas a la posible causa, ¿cierto?, como una hemorragia intraventricular. En la imagen B, estas semillitas que podemos observar aquí en el piso son relacionadas a pequeñas metástasis de un meduloblastoma. Una vez que tenemos un componente infeccioso, podemos ver como una distorsión del piso del tercer ventrículo y cómo se opaca. Luego de una meningitis o una infección por hongos, también que va a haber como una distorsión como tal de toda la anatomía que previamente hemos revisado. El acueducto de Silvio también es una estructura que vamos a encontrar más hacia posterior, teniendo en cuenta la referencia de los cuerpos mamilares, ¿cierto? Aquí podemos hacer un acercamiento de cómo se observa el acueducto de Silvio y cómo, por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión tumoral a nivel del mesencéfalo puede generar un efecto obstructivo y cómo podemos identificarlo una vez que está obstruido, ¿cierto? Entonces, debemos tratar de ir reconociendo todas esas estructuras. En esta panorámica, por ejemplo, podemos ver muchas de las estructuras del piso del tercer ventrículo, desde la comisura anterior, ¿cierto?, el quiasma óptico, hacia atrás encontramos ya el receso infundibular. Aquí se tendría que pronunciar lo que es el dorso celar, el piso del tercer ventrículo, tuber cinereum, los cuerpos mamilares. Una vez que ya hemos llegado a los cuerpos mamilares, la siguiente estructura que podemos encontrar ya es el acueducto de Silvio, y más hacia atrás podríamos encontrar lo que es la comisura posterior y la masa intermedia,
¿cierto? Que es esta estructura que podemos observar aquí y que la vamos a ver más en detalle en otra imagen. Si tenemos en cuenta el acueducto de Silvio, en la parte posterior, una de las estructuras que se conserva a pesar de la distorsión en la anatomía secundaria a esa hidrocefalia que no ha sido tratada y que ya ha generado unos daños a nivel del sistema ventricular, es el receso pineal. Entonces, este receso pineal que lo observamos aquí es lo que nos va a dar ese punto de referencia cuando todo lo demás esté perdido. Entonces, una vez que ya hemos identificado, ¿cierto? Ya sabemos que tenemos que hacer a nivel del piso del tercer ventrículo la fenestración, entonces introducimos un monopolar, luego dilatamos como tal con un Fogarty, usualmente se utiliza un 3 o 5 dependiendo del diámetro que hayamos medido previamente y de la distancia entre el dorso celar con el objetivo de lograr esa fenestración, no solamente el piso del tercer ventrículo, sino tratar de llegar hasta la fenestración de la membrana del iliquis para poder lograr esa vía de forma libre del líquido cefalorraquídeo. Es así como podemos de esta manera lograr el objetivo de la cirugía. En este video podemos observar cómo inicialmente se realiza el paso del monopolar para obtener una ostomía muy pequeña y a través de ella luego posteriormente se realizaría la inserción del Fogarty y la dilatación a nivel del piso del tercer ventrículo. Aquí también identificamos, ¿cierto?, los cuerpos mamilares, el tuber cinereum. Por ejemplo, miren que aquí se presenta una hemorragia secundaria a ese plexo que a veces encontramos a nivel del dorso celar, ¿cierto? Pero que este tipo de hemorragias que son sutiles usualmente se controlan no solamente con la presión que se genera con el Fogarty, sino además de eso con una irrigación abundante. ¿Hasta cuándo podemos tolerar es el grado de irrigación? Lo importante es que logremos identificar todas las estructuras que se encuentran en profundidad para saber que esa hemorragia no va a tener unas consecuencias clínicas. Entonces, hasta que no tengamos como una adecuada visualización de estas estructuras en la profundidad, deberíamos continuar con la irrigación y con un manejo activo de cualquier hemorragia que se presente. Aquí podemos observar ya cómo se logra como tal la dilatación de esa ostomía inicialmente realizada. Listo. Entonces, continuando, aquí una vez que ya hemos obtenido esa fenestración, podemos observar en el fondo, a nivel de las cisternas, cómo identificamos la arteria basilar y su cisterna prepontina, y ya ha logrado como tal la fenestración de la membrana del iliquis, ¿cierto? Entonces, aquí en estas cisternas basales, en esta resonancia magnética, podemos observar que debajo del piso del tercer ventrículo hay un sistema de cisternas que tenemos que fenestrar para lograr el paso adecuado. En estas imágenes tomadas de la literatura, esa fenestración que es lograda en este caso con unas pinzas que también se pueden utilizar, permiten que posteriormente se introduzca el endoscopio y se pueda observar de forma adecuada la basilar con todas sus perforantes y cómo se logra la fenestración como tal de toda esa cisterna prepontina. Esta es una imagen donde podemos observar otras estructuras adicionales, no solamente el dorso celar, sino también los pares craneanos, como el tercer par que lo vemos aquí a un lado, el sistema basilar, y cuando introducimos el endoscopio a través de las cisternas prepontinas, como podemos identificar hasta el sexto par. Una vez que ya hemos logrado y hemos verificado la adecuada hemostasia, ya realizamos el cierre, la ostomía que se realiza a nivel del sitio de abordaje, lo cerramos con gel Foam, y luego de eso tratamos de realizar un cierre hermético utilizando todos los tejidos blandos disponibles con el objetivo de disminuir el riesgo de fístula. Les agradezco mucho y estoy atento a sus preguntas. Hola Jorge, qué buena revisión. He buscado mucho en YouTube una descripción como la que hiciste paso a paso, y yo creo que es la mejor que
que uno puede encontrar. Yo tengo una duda que me llamó la atención y es cuando decís que uno puede dilatar el foramen de Monroe. Eso es a expensas de movilizar los fornis. Yo creo que se va la memoria. Pues no sé, yo nunca había visto eso, pero me parece que es una maniobra muy riesgosa. Y lo segundo es que la ventriculocisternostomía endoscópica es un procedimiento muy chévere porque es muy bonito, cuando uno lo aprende a hacer es muy fácil, pero precisamente me parece que ese es el riesgo que tiene, porque apenas sirve para algunos tipos de hidrocefalia obstructiva y me parece que se ha generalizado el uso a todo tipo de hidrocefalia y vemos con frecuencia pacientes que en el posoperatorio de la ventriculocisternostomía se mueren porque hacen una hidrocefalia aguda. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con las indicaciones porque eh, tiene, tiene unas indicaciones muy exactas. No tenía nada más para decir. Adelante, Eduardo, que pues, es un experto en este tema. Buenos días a todos. Jorge, excelente la revisión. Cuando me dice que la querías hacer paso a paso, no me la imaginé tan buena. Realmente lo que dice Nacho es verdad, está muy buena. Paso a paso enseña mucho y evita que uno se equivoque mucho. En cuanto a lo que dijiste, Nacho, de la dilatación del Monroe, la verdad es que no pasa nada porque el fornix no está anclado muy rígido, sino que si miras bien, los bordes de anclamiento del fornix son muy largos, entonces es muy laxo en todo el trayecto que está formando el Monroe. Entonces esa es la ventaja que tenemos. Igual uno no hace una dilatación muy grande, por decir algo, meter un Fogarty 5, un Fogarty 6, que hace una dilatación muy grande, sino solo con el 3, cuando uno dilata todo el 3 dentro del Monroe, para poder navegar con el endoscopio y no lacerar los bordes ni del fornix ni del borde lateral del tálamo. Entonces lo que hace uno es así. Cuando también muy estrecho, así como mostró Jorge, es muy importante también coagular el pleocorroideo, hacer una plexectomía, porque el apoyar el endoscopio en ese punto también genera sangrado del pleocorroideo, entonces mejor coagularlo. Dentro de las múltiples variables anatómicas que mostró Jorge, faltó solo una, y es las múltiples posiciones del Monroe en las personas sanas. Porque en las patologías que mostró Jorge, pues es muy claro hacia dónde se va y cómo se malforma, sino que también los sanos tienen posiciones. Hay unos más acostados, hay unos más verticales, hay unos más horizontales, y eso también lo tenemos que calcular a la entrada, porque si entramos muy mediales y el Monroe es muy vertical, vamos a apoyarnos precisamente sobre el fornix. Y si es muy acostado y entramos muy lateral, nos vamos a apoyar sobre el tálamo. Entonces también la forma del Monroe hay que tenerla en cuenta. Uno la puede calcular con la vista coronal del T2 de la resonancia. Así uno más o menos calcula la posición del Monroe para entrar. Me gusta mucho eso que dijo Jorge con respecto a las múltiples entradas al ventrículo, porque uno inicialmente cuando empieza a hacer las ventriculoestenotomías le dicen que siempre tiene que entrar como en el mismo punto, en el Kocher o en el modificado que es 1,5, 1,5. Pero cuando uno empieza a hacer el cálculo de la distancia hacia dónde va y a dónde debe salir, uno se da cuenta que definitivamente sí hay un rango en el cual uno se puede mover para disminuir, para mejorar el abordaje y llegar más directo sin tantos problemas. Entonces, por ejemplo, la ventriculocisternostomía más biopsia de pineal le permite a uno irse entre 3,5 centímetros por delante de la coronal para poder llegar, así como bien mostró Jorge, el receso pineal y alcanzar a hacer la ventriculocisternostomía. Entonces, y por ejemplo, en los pacientes que tienen tumores de fosa posterior que desplazan el tallo hacia adelante y cierran la cisterna interpeduncular, no se debe entrar en el Kocher a 1,5, 1,5, sino que se debe entrar o en la coronal o un poquito posterior a la coronal, porque el piso del tercero ya está mirando hacia anterior, entonces ya uno lo encuentra más fácil. Si uno no lo busca ahí, pues no va a encontrar la cisterna o le da mucha dificultad porque termina luxando el Monroe, entonces tiene problemas. Un detalle también técnico que hablaba Jorge, cuando la cisterna interpeduncular es muy pequeña, muchas veces abortamos el procedimiento porque es pequeña. La verdad es que si uno mide la distancia entre
la clinoides posterior o pues al borde del clivus hacia el tope de la basilar. Si uno tiene 3 milímetros, básicamente puede hacer el procedimiento, porque eso es lo que mide el Fogarty. Entonces, si uno mide y tiene 3 milímetros, el Fogarty cabe ahí. Y el detalle técnico para entrar es, o por lo menos el que yo uso, entro apoyado sobre precisamente la parte ósea para no tener problema y ir a lacerar la basilar, que puede sangrar el plejito venoso del clivus en esa parte del clivus superior. Entonces uno lo que hace es meter el balón y apoyarlo sobre el plejo para que pare de sangrar, así como mostró Jorge, que metíamos el balón y hacíamos hemostasia sobre los bordes para que no siga sangrando. Solo con compresión y lavado para, no hay necesidad de hacerles mucho más. No, eso era como lo que tenía. Muy bien, Jorge, muy buena la revisión, muy buena. No te hacían falta los videos que te iba a mandar, quedaron muy explícitos. Eduardo, una pregunta. En esas indicaciones dudosas, ¿vos dejas un catéter de derivación ventricular externa para protección o confías plenamente en tu procedimiento? No, Nacho, uno siempre tiene que desconfiar. A ver, es muy importante lo que dijiste, Nacho, ahora sobre la indicación. Si usted hace una ventriculocisternostomía es porque usted tiene una obstrucción del tercer ventrículo del acueducto, del cuarto ventrículo y de la salida del cuarto. Todo distinto a eso, realmente la ventriculocisternostomía no sirve. Entonces, ¿para qué vamos a arriesgarnos a hacer una cosa que no vamos a solucionar? Hay unas indicaciones parciales sí, unas indicaciones parciales y no absolutas que dicen que podrían servir y ahí es donde uno debe desconfiar. Una de ellas es cuando está haciendo una ventriculocisternostomía a un paciente que tiene unos ventrículos rígidos y que previamente ha tenido o infección o hemorragia neonatales en el periodo neonatal. Lo que dice la teoría es que estos pacientes de cierta manera pueden tener una estenosis parcial del acueducto por membranas y podrían beneficiarse después del año del evento hacerles ventriculocisternostomía. Esos pacientes yo les hago la ventriculocisternostomía y les dejo una ventriculostomía cerrada, tapada, como válvula de escape por si pasa algo, y la recomendación es dejar a los pacientes en observación más o menos entre 5 días y 7 días, porque uno se confía que al tercer día están bien y si tenía válvula y no ha hecho síntomas, entonces ya no me los va a hacer, pero lo que pasa es que estos pacientes, por dos razones, toleran un poco más. Primero, están acostumbrados a hipotensiones endocraneanas, entonces permiten más acumulación de volumen mientras llenan todos los espacios. Y segundo, la ventriculocisternostomía de cierta manera permite flujo hacia las cisternas y lo que se demora en llenar todo el espacio cisternal hacia afuera, que está previamente colapsado por las válvulas, entonces todo ese tiempo que da para hacer los síntomas. Entonces puede pasar que usted al tercer día lo mande para la casa y al sexto le vuelva herniándose. Entonces y básicamente la experiencia me lo terminó enseñando, es que uno debe dejar la ventriculostomía como medida de salvadora y dejarlo en observación de 5 a 7 días. La verdad es que después del séptimo día no me ha vuelto ninguno tapado y generalmente funcionan muy bien. Cantan entre el quinto y el séptimo día para que uno no se confíe. Eso es como lo que hago yo. Pero le dejo la ventriculostomía cerrada y tapada por si pasa algo.